en la playa, donde quiera que estés. Yo decía como, no, no puede ser, yo no puedo probar eso, o sea, y me lo repito porque me fortalecen. Un día a la vez. Hola, hola, catadores, nuevamente yo aquí presentándoles un nuevo formato que quiero. El objetivo de este nuevo formato realmente es acercarnos más, es que tengamos un espacio donde nos podamos comunicar de una mejor manera, donde no solamente yo cuente mi experiencia, cuente mi historia, cuente las cosas que he vivido y que ustedes se sientan de una forma acompañados, ¿no? No solamente eso, sino que también ustedes puedan participar. Esa es la idea con este podcast y con este primer episodio, es mostrarles un poco cómo lo vamos a ir manejando, cómo vamos a encontrarnos en estos espacios. Y bueno, sin más, empecemos. Empecemos hablando con qué es la migración, qué es el viaje, nos transforma, si realmente se disfruta o se vuelve un poco pesado, cómo lo afrontamos, si estamos abiertos de mente para poder recibir estas experiencias o no. Entonces, básicamente, ¿qué pasó conmigo? Yo desde muy pequeña he tenido esta idea de querer viajar, de querer conocer nuevos lugares. Desde muy pequeñita me dije quiero ser políglota, aún vamos en camino, todavía no lo logramos, pero ahí está. Y resulta que llegan esta emoción, no sé, esta chispa dentro de decir sí, quiero conocer el mundo. Pero también llegan comentarios que decían, no, esto es para gente que tenga mucho dinero, esto es imposible, es un sueño súper difícil, hay que trabajarlo bastante, hay que ahorrar, hay quién sabe cuándo lo podré lograr. Luego pasan los años y es como que la vida, no, primero tienes que terminar tu carrera, primero tienes que trabajar, luego ya que sí, entonces uno tiene una pareja, y entonces que sí hacemos, que si se crea una familia, y entonces que después viene, y si tienen los mismos sueños o no, bueno, en fin, muchísimas cosas que hacen que como que ese sueño se vaya quedando atrás o esa idea se vaya apagando, como que la dejamos olvidada un poco. Eso fue lo que me pasó a mí, no sé si a ustedes también en algún momento, pero esta idea de viajar se reactiva con mi hermano. Cuando él termina su colegio, entonces digo, ok, hay que de pronto impulsarlo a eso que yo quería para un mejor futuro para mí, ahora que lo tenga él. Y empieza toda esta dinámica, encuentro nuevas, no sé, alternativas, opciones, oportunidades y me emociono. Y entonces empiezo y digo, bueno, pero sí es posible, sí lo puedo hacer en este momento de mi vida, sí soy capaz, no sé qué, bla, bla, bla. Y se organiza todo y empiezan nuevos comentarios a llegar. Entonces como que no, los colombianos somos unos berracos, nosotros siempre podemos, nada nos queda grande, siempre buscamos soluciones, nos levantamos. Entonces como que todo esto me elevó. Y dije, bueno, sí, es cierto, podemos hacerlo. Yo ya tenía unos ahorros, ya tenía como algo cuadrado, dije, igual va a ser una experiencia de solo un año, entonces, genial. Así empieza como tal un poco de mi parte de viaje y un poco de mi parte de migración. Enfoquémonos en este momento en el viaje. ¿Qué es un viaje? Un viaje yo creo que lo podemos relacionar perfectamente con el disfrute, con el placer, con esa emoción de descansar, de soltar todo, de diversión, de relajación, de alegría, de todo lo positivo. Así lo podemos relacionar. Pero también a veces el viaje se vuelve un poco pesado, porque a veces nosotros queremos conocer tanto que vamos corriendo. Entonces vamos a tal lugar, actividades, restaurantes nuevos, gente por conocer, todo en un mismo día. O sea, queremos abarcar prácticamente a veces países, un solo país, a veces tres, cuatro países en una semana, en 15 días y no es suficiente. Entonces se termina el viaje y nos sentimos más cansados, nos sentimos a veces un poco frustrados porque no pudimos realizar todas las actividades o porque no las disfrutamos al 100% y volvemos a nuestra rutina. em, Decimos, en mi país, en Colombia se dice como volvemos a la vida real.
se siente pesado esa frase, se siente triste, se siente con una carga que te aplasta, como que esos pocos días que tuviste fueron magníficos y ahora tu vida deja de ser magnífica, tu vida vuelve y se apaga. Y no es chévere, eso no es bueno. Entonces, como que bueno, venimos como con estas emociones de estar aquí en lo más alto, bajamos nuevamente acá y como que bajamos a tener un espacio de construcción para volver a sentirnos acá y resulta que se vuelve un ciclo de estar tan, y no lo vemos. Y a veces incluso cuando estamos en el viaje, por querer hacer muchas cosas, por querer disfrutar, por querer avanzar en el mismo viaje, terminamos teniendo peleas de pronto con los amigos o con la familia o con nuestra pareja si viajamos con ellos, porque no coincidimos de pronto en todas las actividades o porque uno se mueve y el otro no, y se crea un conflicto. Entonces el viaje a veces se vuelve tenso, se vuelve pesado, se vuelve complicado. Es como que dice, bueno, si uno puede recordar y dice se disfrutó, pero también me peleé, también tuve ese momento, también me estresé. A veces puede pasar que se enferman las personas. Y bueno, ¿será que hay transformación en un viaje? Yo digo que sí. En mi experiencia, en mi personalidad, en mi forma de pensar, yo digo sí, sí hay una transformación, porque cuando tú llegas a un lugar nuevo, descubres. Sea en una ciudad de tu mismo país, tú vas a descubrir nuevos acentos, nuevas expresiones, nuevas formas de decir, no sé, por ejemplo, bueno, no se me viene nada a la cabeza en este instante, pero una palabra que se dice en Bogotá, esa misma palabra tiene otro significado, no sé, en Manizales. Entonces, como que eso es distinto. Entonces como que empiezas pero mira, ya tengo este nuevo conocimiento, ya sé que la forma en que yo lo digo no es la única en el mundo y ahí ocurre una transformación. Eh, Siento que a raíz del tiempo, todo lo que ha pasado, todo por las cosas que he vivido, ahora quiero tener un viaje diferente. Como que digo, sí quiero conocer el mundo, sí quiero comer el mundo, quiero viajar mucho, quiero hacer muchas cosas, pero ahora digo, bueno, me voy a dedicar a disfrutar lo que viajo. Como que si voy a ir a esa ciudad, voy a disfrutarme esa ciudad. No importa si al lado hay cinco más a las que puedo llegar. No, voy a ir a esa ciudad, voy a disfrutar con calma y si después ya veo que dentro de mi calma hay espacio para una, otras dos, lo haré, pero sí siento que se ha vuelto muy importante disfrutar de verdad el viaje. Ahora, a veces no lo planificamos bien, como de el hecho de que salimos de viaje y tratamos de meter todos los días ahí para que los disfrutemos al máximo y entonces llega el momento en que no sé, ejemplo, salimos un lunes, regresamos el domingo. Regresamos el domingo cansados a correr para prepararnos al siguiente día para empezar a trabajar de nuevo, a estudiar de nuevo, a retomar nuestra rutina. Y eso se vuelve pesado. Así que siento que también puede ser una forma de hacer el viaje un poco más tranquilo, como ya lo dije, el hacerlo consciente, presente, disfrutarlo en realidad y aparte de eso, darnos también un tiempo de llegamos del viaje, de cargar maletas, de cargar cosas, de venir del movimiento, de todo ese dinamismo que nos pusimos en el viaje, a tranquilizarnos. Entonces, ¿qué tal si llegamos el sábado y descansamos el domingo y luego retomamos el lunes? Creo que así sería un poco diferente. Así que, no sé, esta ha sido mi experiencia con el viaje. Me gustaría leer en ustedes cómo ha sido esa experiencia del viaje, que me la pudieran compartir. Y si no es por acá, saben que en Instagram también me pueden encontrar y mandarme un audio por ahí para poder compartir cómo ustedes ven el viaje. Eso por un lado, y entrándonos más un poco en el tema de migración. Las migraciones son tan diferentes para tantas personas. Creo que ninguna historia, eso también lo he repetido mucho, ninguna historia, ninguna experiencia es exactamente igual que la otra, em, que la de otra persona.
¿m? Podemos tener tú allá en tu casa, en tu oficina, en el transporte, donde estés, en la playa, donde quiera que estés, vas a tener este enfoque, viajar, migrar. Yo también. Pero eso no quiere decir que ambos vayamos a tener el mismo resultado. Eso no pasa. No es exactamente igual. Todo lo que yo he vivido en mi primera experiencia migrando no va a ser igual a tu primera experiencia migrando. No lo fue, no fue igual a mi segunda experiencia migrando. No lo será, no fue en la tercera, no lo será en la cuarta, no será en la quinta, no será, no es igual. Y eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta y de ahí partir. Transformación, sí, disfrute también, pero pienso que en la migración es un poco más de razonamiento, de conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Con una migración tú tienes que llenarte de mucha más información. No es solamente ver, escuchar a alguien, sea en un video, sea un familiar, sea un conocido, sea un amigo. No importa que también lo haya hecho y que le haya ido bien o que le haya ido mal o que le haya ido regular. No es solamente quedarnos con eso, es irnos a las fuentes oficiales, es realmente investigar, es ver que hay muchísimas cosas a considerar. Eso es súper importante. La economía, nuestra salud mental, emocional. Nos olvidamos de eso. Cuando migramos, yo no había pensado como en qué tanto me podía afectar emocionalmente estar sola o acabar mis ahorros o no conseguir el trabajo que quería en el tiempo que quería. Para eso no nos preparamos tanto, como que decimos, o sea, en su momento yo dije, sí, claro, con la BBT quizás me demoré un mes, ese es mi tiempo máximo para conseguir un trabajo, pero ¿y cómo me voy a sentir en ese mes gaste, 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 gaste sin conseguir un ingreso? Sí, decía como que este es mi tiempo. ¿Y qué hubiera pasado donde sigue el segundo mes y no hubiera conseguido un trabajo? Eso es aún más frustrante y tenemos que prepararnos para eso, porque no es simplemente, ay, sí, ya tengo todo el dinero, ya con eso me voy a ir y listo. No. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué vamos a pensar? Prepararnos para eso es importante. Mantener conexión con nuestra familia también es importante. Mm, entonces son como que muchas cosas, la información oficial que les decía, eso es muy importante, que vayan directamente a fuentes oficiales, no solamente de recomendaciones podemos llevar un proceso de visa, por ejemplo, que sí es necesario porque a veces en las páginas oficiales la información es muy, em, ¿cómo decirlo? Limitada de alguna forma en cuanto a las preguntas que a nosotros nos surgen en el instante. Como que nosotros necesitamos respuestas, respuestas, respuestas y las embajadas no lo van a dar, los funcionarios no los van a dar. Por más de que intentamos escribiendo, llamando, no tenemos como esa apertura al 100% y por eso podemos recurrir a otras personas. Entonces es más bien como una sumatoria de todo eso, pero no solamente tener una fuente. Em, si ustedes quieren contactarme a mí por alguna información que yo pueda brindarles, saben que lo pueden hacer en un comentario, en un video, en Instagram por mensaje directo, o en respuestas a las historias. Ahí yo intento, en TikTok también, ahí intento de todos los mensajes que recibo, intento responder la mayoría, si no es que todos en realidad, porque para mí también yo también pasé por eso y para mí es importante que la persona que viene logre su objetivo lo mejor posible. Y si yo puedo aportar algo, para mí es magnífico. Entonces, no duden en hacerlo. Ahora, si nos vamos un poquito más a hablar de cómo fue de qué más es la migración. Mi primera migración fue con la BBT. Los que ya siguen este canal de hace mucho tiempo lo saben. Yo fui BBT, no sé, 2020, 21 en Francia. Viví en Toulouse por mucho tiempo. Fue en la época de pandemia. Así que mi experiencia migrando fue totalmente diferente a la de muchos de ustedes que después de que vieron mis videos la hicieron y muy diferente a los que antes de mí pues ya la habían hecho. Em, ¿Qué fue la primera experiencia para mí? Fue emoción, fue entusiasmo, fue fuerza, fue viaje acompañada, así que estar acompañado también ayuda mucho. Llegué a un lugar donde tenía que exponerme a hablar un idioma que no sabía, ir a conseguir trabajo
repitiendo lo que veía en un traductor, memorizándolo y ver si de pronto salía o no, si me llamaban o no y esperar. Es vivir ese sub y baja de que tú vas con toda la emoción de, ah, sí, lo logré, pude hablar esto, pude decir esto, pude entender, ya empecé a conseguir un empleo, ya he caminado, ya he ido, ya he postulado, ya he hecho, ya conseguí un lugar donde vivir, ya he podido hablar en este idioma, ya, sí, esos pequeños logros que se vuelven tan significativos y tan importantes en este proceso de migrar. Pero también hay momentos en los que dices, uff, no he conseguido el trabajo que quiero, no lo he conseguido en el tiempo que quiero, no me lograron entender, me miraron feo, me hablaron feo, extraño la comida, extraño a mi gente, extraño, ¿sí? En mi primera experiencia, yo no extrañaba tanto a mi gente porque estaba con mi hermano. Entonces fue algo muy positivo. Conocí personas también que fueron muy amables. Conocí personas donde pudimos conectar muy bien. Gente que también estaba un poco loquilla y no era tan amable. Pero la mayoría de mis experiencias han sido con gente que son dadas a ayudar, a hacerme sentir em, cómoda. Y eso es importante. Entonces, bueno, pasa todo creo que la BBT para mí fue como, sí, un sub y baja, fue varias emociones, fue todo esto, pero creo que sentirme que tenía un apoyo como mi hermano, o sentir que de alguna forma también tenía que mantener esta fuerza y este positivismo por él, para que él no sintiera que estábamos en un caos. Y a veces cuando yo me sentía un poquito en este nivel bajito, él también decía, no, pero lo vamos a lograr. Entonces como que esa conexión, ese apoyo, esa compañía, ese respaldo fue muy positivo. En la primera experiencia para mí fue como todo, wow, magnífico, a pesar de que no viajé todo lo que quería viajar, que no conocí toda Europa como lo quería conocer en esta experiencia. eh, bueno, se vivió al máximo, lo disfruté al máximo, hice lo que quise de verdad. ¿Faltaron cosas? Sí, pero creo que fue como tan buena experiencia, como que pasé tan buen momento que dije, bueno, ya vendré después, ya tendré otras cosas más que hacer y fue disfrutarlo. ¿Qué pasa como que con este momento, no? Regresé a Colombia, bueno, hice muchas cosas en Colombia, bla, 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 bla. Em, Viene el tema de, ya no quiero estar en Colombia, quiero volver a salir y se me iluminó Andorra, mi segunda experiencia migrando y, y esto fue un poco diferente. Viajé sola, iba a probar suerte de alguna forma porque era un país donde tenía donde no tenía mucha, tenía oferta laboral, pero cada vez se hacía conocer más. Y desafortunadamente cuando yo llegué al país ya no había trabajo, ya era muy difícil conseguir dónde vivir, es un país súper pequeño, entonces ya estaba más como sobrepoblado de todos los latinos que llegábamos allá a conseguir esta experiencia y no fue posible. Aquí hay algo muy importante entre una experiencia y la otra. En mi parte económica, una fue mejor que la otra, pero ninguna fue perfecta, ninguna fue en las mejores condiciones. Y eso es muy importante. Yo sí quiero recalcar ahora que es muy importante que ustedes vayan con una base económica sólida, por lo menos para mantenerse 3 primeros meses. Eso es importantísimo, sino que tengan un plan B, C, de lo que sea, pero que no se vayan solamente con una cosa a aventurarse porque se pasa muy mal de esta manera. Esto es una parte importante que quiero hacer aquí una cuña, por decirlo así, y es que de este tema, de todo esto, de cómo afrontamos la economía migrando, es el próximo episodio. Vamos a tener una invitada que para mí es súper especial, súper importante y es otra historia de vida totalmente diferente a la mía, que puede ser muy similar a la tuya que estás viendo este video o que vas a seguir viendo estos episodios del podcast. Así que no se vayan a perder el próximo episodio. Y ahí se habla de eso, de la importancia en torno al factor económico, en torno al dinero, que es algo que sí es necesario, no es primordial, pero es necesario y es importante tenerlo en cuenta como número uno dentro de nuestra preparación para una migración. Entonces, llego a Andorra con una muy mala base económica, catástrofe, pero fue
interesante que aquí conocí un país en una semana. Eh, Pude ver las diferentes cosas que también nosotros tenemos como de, ¿cómo decirlo? En un país tan pequeño hay muchas ciudades con un estilo diferente, ¿sí? Eso es. Y uno creería que, bueno, pues como es una ciudad un país tan pequeño, pues puede haber como muchas similitudes. Pero no, en realidad había ciudades como muy tranquilas y otras ciudades como muy dinámicas. Entonces eso hacía como un juego también interesante de poder ver incluso en un mismo día. Entonces, eso me pareció súper interesante de Andorra. Fue una transformación claramente. Ahí en Andorra viví con 7 personas más en un mismo lugar, que para mí eso fue algo totalmente distinto en mi vida. En Francia había, sí, llegué a vivir en una colocación, pero mi espacio compartido era con mi hermano, así que prácticamente era como si yo viviera pues sola, porque ya era como esto que ya lo entendía, ya sabía cómo era él sabía cómo era yo, o sea, como que era un espacio que no se sentía extraño. En cambio, en el otro, vivir con 7 personas es como que ponerte también en tensión de los comportamientos de los demás, de cómo ellos manejan, no sé, la cotidianidad, el orden, el organizar, la comida, los momentos en que prácticamente estamos juntos todo el tiempo, pero cada uno en su espacio, por decirlo así, que era, pues su espacio era como su cama. O sea, entonces, el turnarnos para los baños, o sea, todo eso son cosas que, digamos, para mí yo no había vivido antes de esta manera y fue como, claro, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, todo esto, claro que todas estas experiencias y tan diferentes lo hacen a uno transformarse, lo hacen a uno también valorar un poco más todo lo que estamos viviendo, como que empezamos a disfrutar lo que logramos comer. Ay, que hoy fuimos a un restaurante, pues no lo deleitamos hasta el último gusto que tengamos, hasta el último bocado que nos demos. Eso, o sea, se vuelve importante. Disfrutamos al máximo eso. En una migración, como lo dije antes que lo recomendaba, un viajar lento, la migración se vuelve también eso, como un poco más lento. A veces queremos aprender ya el idioma, querer tener ya el trabajo, viajar, hacer esta experiencia, hacer esta actividad, ya tener amigos del destino donde estamos. Y no, no es así. Todo tiene su tiempo, todo tiene su adaptación y eso es lo que creo que eso es lo que más enseña la migración, el adaptarnos con calma. Eso es como lo más importante, con calma, para que también lo podamos disfrutar mejor. Em, Viene este momento en que Andorra no me funcionó, tuve que buscar nuevas alternativas, hacer nuevas cosas y bueno, por cosas de la vida y por temas así, nuevamente estoy en Francia. Estoy en Francia viviendo en París, una ciudad diferente a la que viví con la BBT porque allí fue en Toulouse, personas distintas, cultura distinta, em, todo nuevo, otra vez. Venía de un tiempo sin practicar como tal de forma activa el francés, así que era como un poquito otra vez este inicio de, "Uf, necesitamos impulsarnos nuevamente para volver a tener confianza". Y bueno, eso también es un sub y baja, esta vez estaba sola, entonces también es como que esto que a veces, no sé si es tema de mujeres o en general de las personas, pero como que nos pega un poquito los recuerdos de, "Ay, aquí compartí con mi hermano, aquí hice, aquí no, y ahora estoy sola, ahora me toca caminarlo sola, sí, ya todo es distinto. Tienes una recaída, ya ahora no tienes a quién contársela en las noches, no tienes a quién, con quién desahogarte, porque ahora las personas, nuestras familias que se quedan en nuestro lugar de origen, hay una diferencia horaria que no permite que si hoy yo lloro, esa persona ya pueda consolarme porque está durmiendo, por ejemplo. Entonces, todo esto se vuelve wow, un cambio que a veces no lo consideramos, no lo tenemos tan presente, no lo pensamos y por lo tanto no lo sabemos manejar de la mejor forma. Vamos aprendiendo a medida que va pasando. Y entonces, claro que es una montaña rusa, claro que es transformación, claro que son cambios, claro que es crecimiento, claro que es también un momento para pensar en nosotros mismos,
en lo que sentimos, a cuestionarnos. Creo que la migración nos invita mucho a cuestionarnos. Y aquí quiero entrar en un punto que me parece súper importante y es eso. ¿Realmente estamos conscientes de que llegamos a un país, a una ciudad donde es extraña para nosotros, donde nosotros somos extraños para ellos y que no podemos imponer? O sea, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo eso, todo lo que aprendimos y con lo que crecimos, no lo podemos imponer. No nos gustaría que eso lo hicieran en nuestros países. No nos gustaría que alguien llegara a imponer lo que es de ellos. Y entonces, porque a veces nosotros no respetamos cuando llegamos acá, a un nuevo destino. Deberíamos más bien en pensar en compartir, en entender, en probar. Ay, que esa comida yo jamás en la vida comería. Por ejemplo, para mí fue difícil comer caracol. Yo decía como, no, no puede ser, yo no puedo probar eso. O sea, al principio yo dije, no, nunca, nunca comería caracol. Me acuerdo que estábamos en el voluntariado con la BBT y hablábamos con un señor de que, ay, ustedes comen caracol, no sé qué. Sí, 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 sí. Y yo, uy, no, yo creo que jamás podría comer caracol. O sea, de verdad que no lo podría hacer. Y bueno, en mi segunda pasada por Francia, probé los caracoles, los probé en mi cumpleaños, en mi primer cumpleaños aquí después de regresar, y dije como, ay, ok, vamos a ver por qué no. Ya veremos si cada quien tiene sus cosas, pero si tú lo dudas por un instante y tomas el riesgo, nada va a pasar. Digamos en este caso de una comida. O sea, puedes disfrutar también tu comida. También puedes saber a qué sabe. Y si ya no te gusta, ok, listo, no lo vuelves a probar. Pero ya sabes, ya tienes esa experiencia, ya tú puedes decir también, ya te puedes apropiar de una historia, ¿sí? No es como simplemente hablar de lo que otros hablan, ya eres tú el que decide, y eso es importante. No sé, también el hecho de que entiendas un poco por qué los comportamientos de las personas. Nosotros tenemos una historia, ellos también tienen una historia. Entonces, qué bonito también es cuando tú encuentras a alguien donde tú empiezas a indagar, no con el juicio, sino con el interés de saber, de conocer, como bueno, y entonces, ¿por qué aquí se puso esta estatua? ¿O por qué se escriben los nombres en un retablo ahí? Ya no, porque es la historia, la guerra, la muerte, el reconocimiento, ¿sí? Entonces empiezas a entender y a comprender por qué de pronto para ciertas personas es tan importante el valor que se le da a esos sucesos. Y luego se interesan por ti también. Entonces tú empiezas también a contar, a compartir y ya se vuelve como este espacio de, te voy a mostrar o te voy a hacer probar tal cosa en un restaurante, te voy a mostrar tal lugar, ve a tal sitio porque ya vas a conocer, no sé, el paisaje más maravilloso, vas a ver una cascada preciosa saliendo de las montañas o una cosa así. O sea, y tú también vas a poder hablar de tu país, motivar a que vayan a conocer a Colombia o el país de donde ustedes sean, que hay cosas maravillosas y no sale estigmatizado de una manera que no es tan justa, pienso. Y bueno, y entonces empiezas a, incluso, ni siquiera se limita a la limitación, a la invitación, perdón, sino que también puedes pasar a ver, aquí hay, afortunadamente, que hay lugares, restaurantes donde tú puedes probar un poco similar lo que nosotros comemos. Y hay gente que está abierta también a eso. Y entonces se vuelve algo muy bonito, una unión interesante, una conexión chévere, un intercambio. Si ni siquiera hay unión o si no hay conexión, es un intercambio donde tú dices, ay, te vuelves a sentir vivo porque estás hablando de lo que tú conoces, de lo que llevas por dentro, de cómo creciste. Y así es el otro. Y así se arma algo especial. Tú puedes hacer tu vida, ¿cómo decirlo? Compartir todas tus costumbres, eso lo puedes mantener. Claro que sí, mostrárselo al mundo también, claro que sí, pero nunca imponerlo. Nunca decir, de malas, así somos nosotros y ya. No, estás en una ciudad y en un país distinto y decidiste cambiar tu lugar por algo. Entonces también empieza a valorar lo que hay acá. Eso me parece súper importante de tener en cuenta. Otra cosa que puede cambiar la migración, eh,
que puede ser como basada en los desafíos que tenemos y que tampoco a veces consideramos mucho, es el tema de las pérdidas. Las pérdidas de pronto de la familia, em, pérdidas definitivas, hablo yo, eh, dentro de lo que les contaba en algún instante, incluso cuando volví a retomar Instagram, que ahí también como que comenté por qué había sido un poco mi ausencia y les dije como han pasado muchas cosas en mi vida, han pasado muchos cambios, em, un poco muchos golpes que inevitablemente hacen que las personas tomemos una pausa. Y una de esas fue la pérdida de un ser muy especial para mí, que fue mi padrino. Y, y fue muy duro porque a veces, esto también creo que es una invitación para que las personas que de pronto, no sé si lo ven con familia o algo así, o ustedes que lo están viendo, tienen familiares en el extranjero y ustedes son los que se quedan, tengamos un poco de cuidado con las palabras. Yo sé que la familia no lo hace de mala leche, como decimos nosotros, de ser malas personas, pero a veces eso afecta mucho. El hecho cuando tú sabes que viajas y hay alguien enfermo, que no sabes qué va a pasar y te dicen como, em, pero bueno, al final usted se va y usted no va a vivir este proceso y usted va a estar ocupado o ocupada viviendo esta nueva experiencia. Y es cierto, pero ¿qué pasa cuando hay una pérdida definitiva, donde tú que te quedas, si puedes dar el último abrazo o el último beso? Mm, eso cambia. Y para el que no está, se vuelve muy difícil. Quizás también sean los pensamientos del significado de la muerte, ¿no? Que a veces habrán culturas que lo entienden mejor y lo manejan mejor. Y yo en su momento también dije, ok, le di otro significado a la muerte en mi vida, pero aún así no dejo de dolerme esta pérdida que tuve. Era una persona muy especial para mí y viví con esta persona, crecí con esta persona. Así que claramente no fue fácil. Y tampoco fue fácil no acompañar a tus seres queridos en este momento de ausencia. Y, y sentirte aislado y sentir que tienes que seguir con una vida aquí cuando no quieres ni levantarte de la cama. Pero nadie aquí lo va a entender, por más que lo digas, y puede que ni siquiera puedas decirlo, que eso fue lo que me pasó a mí. Ni siquiera era el poder comunicarlo como en el trabajo para que me dieran un permiso para poder asistir a la misa de forma virtual. Y ya, y para ellos es como, ok, sí, una cosa, ok, lo sentimos. Y ya, mientras tanto tú sigues todos los días con un dolor que no se va y que no tienes a nadie que te consuele, ni te apoye, ni te motive a levantarte. Entonces, esas cosas también son importantes tenerlas en cuenta. Yo no pude viajar para despedirme, yo no pude viajar por X o Y motivos, no organicé mi vida para un viaje de improviso, si era necesario. No todos vamos a viajar con eso, pero si tú tienes la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no también prever un posible viaje de emergencia? No ya, no en el momento en que decides irte a migrar, pero sí poco a poco, que si no es un viaje de emergencia por algo así que quieras hacer, pues que sea un viaje de emergencia de disfrute después si se da. Pero esas cosas también son importantes tenerlas en cuenta en una migración porque eso también te motiva a ti a avanzar, a sentirte cómodo aquí, en esta nueva vida que estás creando. Entonces, siento también que este suceso que les cuento fue como un cuestionamiento muy fuerte de si había tomado la mejor decisión,
de si sí valía la pena estar tan lejos, de, de haberme perdido momentos. Yo tengo a el hijo de mi prima, que es para mí es como mi sobrino, porque mi prima es como mi hermana, y verlo crecer y ver que cuando yo regresé a Colombia nos habíamos unido tanto y ver que cuando me fui ya no sé si podamos volver a conectar, que cuando lo veo en la cámara quisiera que él sintiera todo el amor que le tengo. Y verlo crecer a través de una cámara no es tan fácil. Es, eso yo sé que muchos también de los que me están, de las personas que me están mirando, de tú que estás viendo este video y todo eso, lo sienten, yo lo sé. Y entonces también por eso quiero que, que lo compartamos un poquito acá. Em, de pronto tú que estás allá no lo estás pensando tan así y estás tan enfocado en tu viaje que no das ese último abrazo con más fuerza. Entonces digo que también eso es importante. En ese momento de despedirnos, demos los últimos días lo mejor que podamos para que tengamos una muy buena despedida, para que no nos quedemos con ese sinsabor de que faltó un abrazo, faltó un beso, faltó una palabra, faltó una caricia, faltó un detalle, ¿no? Que siempre podamos estar de alguna forma presentes, a pesar de que nos quede como ese bonito recuerdo, a pesar de que no estamos en persona, pues. Y retomando el tema de que fue como este sub y baja de cuestionamientos también, de que si lo hice bien, de si no lo hice, de qué hubiera pasado si hubiera organizado mejor el dinero, qué hubiera pasado si todavía estuviera allá. Fueron muchas cosas que me martillaron la cabeza en su instante y después me puse a pensar que él fue una de las personas que me motivó a venir a tomar de nuevo otra iniciativa de vida. Y recuerdo mucho sus palabras y quiero de pronto también pasarlas como mensaje y es, debes estar donde tu corazón sienta que es feliz. Y me lo repito ahora siempre porque ya no tengo esas palabras. Y, y me lo repito porque me fortalecen mucho y sé que de pronto tú que estás escuchándome y estás pasando, estás en tu destino, estás migrando y te sientes un poco solo, abandonado, donde te sientas feliz, donde tu corazón, acuérdate de lo que sentiste cuando empezaste la historia, acuérdate de todo lo que querías, de por qué saliste. Quizás saliste porque tu corazón no se sentía feliz en ese lugar. Y, y si te sientes feliz ahora donde estás, a pesar de las dificultades, a pesar de los desafíos, a pesar de ese crecimiento que a veces cuesta, pero, pero estás bien donde estás. Que estás pasando por un momento de crisis y de dolor, sí, pero es un momento. Y si lo miramos de forma global, donde está tu corazón se siente bien, se siente feliz, ahí es donde debes estar. Y por eso es que de alguna manera yo aún sigo en este lugar, aún sigo fuera de mi país de origen, porque en este momento de mi vida me siento feliz donde estoy. Y eso es primordial, eso es lo que tenemos que tener siempre presentes. Estemos donde nos sintamos feliz. Cada uno de nosotros somos nuestra prioridad. Debemos enfocarnos, me lo digo mucho ahora, en un día a la vez, un día a la vez. Y todo pasará, eh, todo pasa, de verdad, la tristeza, la ira, la alegría. Por eso vivamos los momentos felices que tenemos, vivámoslos al 100 plenos, disfrutémoslos conscientemente y los momentos tristes, repitámonos que va a pasar, que se van a ir y que otros nos vamos a volver a sentir fortalecidos. Em, Siento
que realmente en esta nueva experiencia que estoy viviendo todavía, que aún estoy intentando tener una estabilidad en mi vida, porque he tenido demasiados desafíos, lo que les cuento en el último año, tuve demasiados desafíos, tenía una estabilidad ya, perdí trabajo, me tocó moverme del sitio donde vivía, muy próximamente tengo que hacer exactamente lo mismo, seguir buscando dónde vivir. em, Conoces personas y las personas se van. Esto también es algo importante que quería comentarles. Llegué en un punto acá, a esta nueva experiencia, teniendo amigos y sintiendo que iba a vivir, wow, las mejores experiencias. Y las viví en su instante, pero se acabaron, se fueron. Mis amigos se fueron, se dispersaron, cada uno cogió su vida, cada uno, algunos están muy ocupados, otros ya no están en esta ciudad, otros ya la amistad se perdió. Y en este momento estoy sola. Solamente tengo una amiga que es muy especial cerca. Ojo, cerca, porque tengo a otra amiga en otra ciudad y claramente tengo a mi familia en mi país de origen. Em, pero entonces, claro, fue pasar un momento y momentos difíciles como los que ya les conté sola y vivir también esa como ruptura, esas ausencias. Fue difícil, fueron muchos desafíos. Entonces, siento que también es importante que tengamos todas estas situaciones, o sea, los escenarios que podemos vivir, los escenarios que vivimos en nuestros países que a veces nos pesan, también los podemos vivir en otro país, en nuestro país destino. Y lo que tenemos que hacer es aprender a cómo vamos a gestionar eso, aprender a cómo lo vamos a hacer mejor. Aprender que podemos siempre continuar y que eso es esencial. Enfoquémonos en donde están nuestros pies. Hoy nuestros pies están, digamos, no sé, los que están en Francia, están en París, están en Toulouse, están en Lille, están en, no sé, en Nantes, en la ciudad en la que estén, pero están ahí. Que tienen a alguien al lado, ok, disfruten a esa persona que está al lado. Que ya esa persona no está, ok, disfrutémonos nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que hacer. Que tenemos familia al otro lado del mundo. Disfrutemos, agradezcamos que tenemos esa familia al otro lado del mundo. Que, no sé, que de alguna manera tenemos que comer, que hoy tenemos, sí, enfoquémonos hoy en donde están nuestros pies. Y eso va a ser totalmente la diferencia. Realmente con este podcast quiero ser un poco más cercana a ustedes, que ustedes me puedan compartir también sus cosas, que sientan que uno de los objetivos de este podcast es encontrar la libertad de poder contar nuestras historias, nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestros pensamientos y que a alguien más le puedan ayudar. Ese es el foco, que podamos dar nuestra opinión, que podamos de alguna forma también, mm, no sé cómo decirlo, como tener ese desahogo. Sí, es eso, como tener ese desahogo que a veces no, no, no encontramos cómo más expresarnos, cómo más comunicarnos, no queremos preocupar a nuestras familias. Esa es una realidad. A veces no decimos nada porque no queremos preocuparlos, porque sí, porque sabemos que puede que allá la situación esté más complicada. ¿Y para qué poner un problema más? Sabemos que nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos pueden estresarse, estar estresados con sus vidas y se van a estresar un poco más con la nuestra. Por eso a veces callamos. Ojo, no digo que callemos todo y siempre. Nosotros también necesitamos la compañía de ellos. Entonces, pero es entendible que también a veces guardamos silencio por épocas para no desestabilizar. Mm, no los desestabilicemos a nosotros mismos, siempre recurramos a alguien, así sea a la distancia, pero por medio de una videollamada, eso también se siente un poco más cercano que no verlos, por ejemplo, así que eso también es importante. Ese desahogo que a veces encontramos con una persona que aparece en el parque y que escuchamos que habla el mismo idioma.
y empieza a contarnos su historia o nosotros contar nuestra historia, eso es como este espacio que hoy, que en este momento están conmigo, ustedes puedan decir, oh sí, me identifico con eso, yo también lo sentí, si quieren escribirlo, escríbanlo, porque muy seguramente alguien que vea ese comentario va a decir, ve, yo también, y quizás salga una amistad de ahí, uno nunca sabe, y en este momento necesitamos tener un círculo social que nos apoye, y eso es importante. Mm, no sé, espero que esto de verdad ayude, espero que a ustedes les guste, que realmente vean que es algo importante, que sea un aporte más a prepararnos mejor, que no simplemente la preparación sea con la experiencia de alguien más, sino realmente con nuestra propia postura puesta con todos los ánimos a prepararnos de una mejor manera nuestro viaje, nuestra migración y, y bueno, que también se puedan conectar con las personas que quiero traer que realmente espero que este sea un espacio para sentirnos más acompañados. Y agradezco por llegar hasta acá, agradezco por escucharme, por llegar a este primero. Los espero en el segundo episodio del podcast y espero todo esté muy bien en sus vidas, las mejores energías y acuérdense, enfocarse donde están sus pies. Bye bye.